Supremo Electoral. Doctor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado vocal 1. Doctora Blanca Odilia Alfaro Guerra, magistrada vocal 3. Magíster Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, magistrado vocal 4. Magíster Maynor Custodio Franco Flores, magistrado vocal 5. Licenciado Marco Antonio Cornejo Marroquín, magistrado suplente. Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán, magistrado suplente. Licenciado Álvaro Ricardo Cordón Paredes, magistrado suplente. Magíster Mario Alexander Velázquez Pérez, secretario general del Tribunal Supremo Electoral. Medios de comunicación que nos acompañan, personas que siguen esta transmisión por las redes sociales oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. A continuación, tenemos las palabras de la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. En especial queremos agradecer al personal de informática que me parece que no han dormido absolutamente nada. Muchas gracias, y también de la empresa Datasys que están al pie del cañón. Muchas gracias por estar aquí, porque sí, las jornadas fueron extenuantes. Tal y como habíamos anunciado, cerca de esta hora queríamos ver los resultados totales o casi totales para poder transmitírselo a la ciudadanía, y de esa cuenta vamos a dar grandes bloques de datos que ustedes van a poder ir apreciando en la pantalla. Para la elección de presidente y vicepresidente tenemos computado un 97.94%. En el caso de diputados de lista nacional tenemos un 97.74%. En el caso de los diputados distritales, un 98.17%. Corporaciones municipales tenemos 98.17%. Y diputados al Parlamento Centroamericano, 97.86%. Para un total de participación ciudadana de un 59.99%, que hace un total de 5.499.963. También decirles que ese otro porcentaje que queda, un 2 punto algo por ciento en casi todos los casos, se debe a algunas actas aún pendientes, pero por razones distintas a las del tribunal, distintas a las de Datasys, sino que son ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, en Baja Verapaz nos está faltando una acta, por ponerles un ejemplo. Y así tenemos unas faltantes de actas por razones distintas, y estamos hablando de un 2.5% aproximadamente. En Guatemala, ¿en dónde nos están faltando? Precisamente en San José del Golfo, que es un lugar que vamos a repetir elecciones por las razones por ustedes conocidas. En Chimaltenango, en El Progreso, Escuintla, pero son 2, 3 actas. Santa Rosa, Sololá, Totonicapán, Suchitepeques, San Marcos, Retauleu, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, que es donde les mencionaba que una acta es la que hace falta, Alta Verapaz y Jutiapa. Esas son las contingencias que nos falta completar, pero que no rebasan el 3%. Por lo tanto, los resultados que ustedes están viendo en pantalla y que pueden consultar desde cualquier computador o desde su teléfono, con los datos globales que les dimos, prácticamente son invariables, variarán en una cantidad que no es significativa, pero que sin embargo tenemos la obligación de concluir. Pero esos serían los resultados, señores, hasta la mañana de hoy, con un 59.99% de participación. Eso para nosotros es muy importante, pese a que hubiésemos deseado más, por supuesto,
pero es un número importante de ciudadanos que participaron y que son los que nos dan los resultados que acabo de darles lectura. Estos son la totalidad de los datos. Ahora a detalle, como les digo, los invito a que ustedes los vean en la propia página y los puedan consultar según el lugar de su interés. Por otro lado, nosotros estaríamos en la disposición de atender las consultas o las que tengan el público que nos acompaña, algunos comentarios o alguna información que requieran. Si estamos en la posibilidad de dárselas, lo haremos con mucho gusto. Iniciamos entonces con la dinámica que contamos con los señores periodistas en el Tribunal Supremo Electoral para que la sigamos, por favor. Inicialmente tenemos a Verónica Orantes de Telesur. Buenos días. Buenos días, magistrados. En este caso, parte de lo que ha llamado la atención bastante es que más del 17% votó nulo. ¿Qué significa para ustedes esto? Gracias. Ese 17.38%, para ser más exactos, lo que significa son 956,000 votos. El voto nulo es no solo porque signifique una oposición al sistema, sino también porque hay votos donde la intención de voto no quedó tan bien clara. Es un cúmulo de circunstancias que hacen la sumatoria a la que usted está aludiendo. Los análisis que podamos tener de estas cifras todavía no están hechos, porque aún estamos esperando ese 2% que está faltando, y sin embargo en cifras se traduce en 956,413 votos, pero que no todos son por la razón que algunos piensan, sino que un buen porcentaje también son porque la intención del voto no quedó clara y el voto no se pudo tomar como válido, sino como nulo. Douglas Cuevas, de Prensa Libre. Muy buenos días. Me gustaría conocer un poco, considerando los lineamientos que tiene la ley electoral y de partidos políticos, cuántas son y cuáles son las agrupaciones políticas que tendrán que iniciar pues un proceso de cancelación, considerando que no llegaron al porcentaje de votos deseada para el tema de binomio y que tampoco lograron pues de alguna manera obtener alguna curul en el Congreso. Douglas, disculpes, no se logra escuchar muy bien. Si podemos hablar un poco más despacio, por favor. ¿Me escuchan? Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? No se entiende. Es que mejor. Les voy a hablar sin el micrófono. Por ejemplo, me gustaría saber, considerando los datos que ya tienen el Supremo Electoral y con los lineamientos que tiene la ley electoral, ¿cuántos y cuáles son los partidos políticos que deberán iniciar su proceso de cancelación? También me gustaría tener su opinión como magistrado sobre el evalúa la participación de los guatemaltecos en los Estados Unidos, que la presentación fue un poco más de 1.900 estudiantes que acudieron a son esos los temas magistrados. Muchas gracias. Que sí, solo permítanme, voy a colocarme, no tengo los datos del extranjero. Ya, aquí los tengo. En cuanto a los partidos que entrarían en cancelación, nos gustaría dárselos ahorita, pero es muy prematuro en este momento. Todavía es una información que entraría en análisis y no la tenemos disponible para ustedes en este momento. Pero ustedes, manejando esa legislación que dice, pues, que menciona, puede sacar sus conclusiones, pero que no son definitivas porque aún falta información. Estamos en el 97, 98% y no está todavía clasificada esa información. En cuanto al voto en el extranjero, aquí tenemos otros datos que son a las 23:15 de la noche y teníamos un total de 1.433 votos, una tendencia
a favor del Partido Valor Unionista. Más de 2,000 personas llegaron a votar. Algunas personas no pudieron votar por estas razones. No estaban empadronados y tenían la intención de emitir el voto. No tenían DPI. También aparentemente estaban empadronados en otra ciudad y muchos estaban ya de vuelta en Guatemala. Aparentemente porque eran los datos que teníamos, pero aparecieron allá. Todas las cajas fueron recolectadas en un courier para que se traslade el día de hoy. Los cierres de todos los connacionales que llegaron a votar fueron bastante elocuentes y emotivos por la nostalgia que tienen por el país. Los miembros de Junta Receptora de Votos manifestaron su satisfacción por haber cumplido con la tarea y haber prestado este servicio. Creemos que el martes estamos recibiendo la totalidad de las cajas porque ya fueron depositadas todas en el courier correspondiente. Esos son los resultados que tenemos de Estados Unidos y que en los casos que mencioné, más de 2,000 personas no pudieron votar. Sí llegaron y no pudieron por no estar empadronadas, como ya mencioné, no tener el DPI, o que aparecían empadronadas en otra ciudad, o estaban reportadas como que ya estaban de vuelta en Guatemala y resulta que estaban de vuelta pero en Estados Unidos. A criterio de algunos analistas, la cantidad de votos es bastante baja y consideran que nuevamente el voto en el extranjero pues, fue un fracaso. ¿Cómo ven ustedes como autoridades electorales ese tipo de comentarios? Para nosotros no significa ningún fracaso. Todas las oportunidades que puedan tener nuestros connacionales de involucrarse en la alternancia del poder y participar en la democracia de su país, jamás puede medirla únicamente por números. Tiene que ser un análisis cualitativo más que cuantitativo, y logramos muchas cosas que no se lograron en el 2019. En esa primera ocasión fueron alrededor de 700 votos, en esta ocasión fueron mucho más, y un total de 1,433 votos, es decir, duplicamos los votos que en aquella ocasión existieron. Aperturamos 15 ciudades para votación y los problemas que afrontaron, ya los he mencionado, son temas para análisis y para apoyar en resolverlos, pero es el segundo ejercicio. Entonces, ¿quién puede hablar de un fracaso cuando intenta una segunda vez hacer eso? Y como le digo, el análisis no puede ser cuantitativo, sino que debe ser cualitativo por lo que significa para nuestros hermanos guatemaltecos en el extranjero. Tiene un significado más allá de los números, más allá de las cifras, y eso es lo que debemos valorar. Daniel Cullín, perdón. El magistrado Aguilera, por favor. Sí, yo creo que también es muy importante, Douglas, que los analistas que ustedes mencionan, yo creo que sería muy interesante que hicieran una investigación a fondo y fueran a Estados Unidos a evaluar esa realidad de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Es muy diferente lo que puedan pensar acá los analistas, y ciertamente existe un ejercicio al derecho al voto en el extranjero, pero tienen que ir a ver por qué los guatemaltecos que están allá no lo quieren ejercer. Se les dieron herramientas para hacerlo. Ustedes saben que también como Tribunal Supremo Electoral tenemos recursos limitados. Las distancias en Estados Unidos son bastante extensas. Nos decían, mire, es que tengo que viajar 10 horas al centro de votación. Sí, cierto, pero en la ciudad donde usted vive hay 4 empadronados y el centro de votación se estableció de una forma estratégica considerando el número de empadronados, tanto en el centro de votación como en las ciudades más cercanas.
Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que analizar. Sería interesante, yo creo que para nosotros como Tribunal Supremo Electoral lo vamos a hacer, pero ya que son analistas, los invitaría a que hagan los estudios y nos los hagan llegar para que ellos se den cuenta de la realidad. Y también creo que es muy importante que esto nos pueda servir como Tribunal Supremo Electoral y como Guatemala a pensar en otras metodologías de voto. No podemos pensar en resultados diferentes si hacemos las mismas metodologías. Otros países, y no me voy a extender en los ejemplos, como México, han establecido el voto por correo, el voto electrónico y han eliminado el voto presencial en el caso de voto en el extranjero, considerando la realidad de sus hermanos mexicanos que viven en el extranjero. Esta podría ser una opción para los guatemaltecos. Ahora, tenemos que considerar que en su momento este tribunal consideró la posibilidad de un voto electrónico y tuvimos la oposición tanto de partidos políticos como de sociedad civil. Entonces, tal vez sería bueno que todos hagan un análisis serio del voto en el extranjero y pensemos en metodologías diferentes. Como tribunal estamos dispuestos a adaptar nuevas metodologías y darles esa oportunidad a los guatemaltecos. Daniel Collín, de TN23. Muy buenos días, magistrados. Bueno, una jornada bastante extenuante. Sobre el tema de las fases, ¿nos podrían explicar especialmente a los ciudadanos qué es lo que ocurre ahora ya cuando tenemos casi el 100% de estos datos preliminares de las elecciones, especialmente en el proceso que conlleva a las juntas electorales y también la adjudicación de cargos, los plazos que ustedes también analizan en este tema y tomando en cuenta que tienen una mesa de incidentes, si se actualizó la cantidad de incidentes, ya que a raíz de los resultados que estábamos viendo ayer, en varios puntos se quemaron actas, papeletas, también centros de votación, especialmente en Petén y otros puntos. Si nos podrían actualizar esta información. Muchas gracias. Bueno, muy interesante que usted nos haga mención de ello, toda vez de que, como ustedes escucharon, la señora Presidente hacía referencia a un porcentaje que se encuentra pendiente de que nosotros incorporemos a los resultados. Efectivamente se dieron distintas incidencias que aún hasta el día de hoy, a las 6:30 de la mañana, nosotros estábamos dándole seguimiento al acompañamiento a distintas juntas electorales municipales. De esa cuenta nosotros estaremos obteniendo informes de las juntas electorales municipales, que por supuesto estas deberán trasladarlo a las juntas electorales departamentales para que analicemos oportunamente el resultado de cada una de estas incidencias. Se hace mención, por ejemplo, usted nos indicaba de destrucción de boletas, algunas circunstancias en las cuales aún se dio la quema de algunas boletas, pero nosotros tenemos que analizar esto en su contexto general, porque no podemos analizar un hecho aislado. Por ejemplo, no podemos, ver el caso de San Martín Zapotitlán aislado a los hechos que sucedieron posteriores al cierre de la hora en la cual estaba prevista el cierre de las urnas. Entonces tenemos que tener toda esta información para poder llegar a concluir de cómo podría quedar algún cierto porcentaje de datos que tendríamos que incorporar y en aquellos lugares en los cuales habrá que ver si el porcentaje de material electoral destruido amerita, por ejemplo, el análisis de una repetición de elección. Estamos en ese momento y por supuesto tendrá que merecer un análisis como corresponda, porque también les queremos compartir que las juntas electorales departamentales municipales, así como las juntas receptoras de votos, hicieron su mayor y mejor esfuerzo
Entonces son circunstancias que nosotros tenemos que analizar posteriormente para ver de qué manera vamos a abordar cada uno de estos casos y estaremos informando oportunamente. Recordemos que aún estamos todavía a la espera de información de cada una de estas juntas receptoras de votos y de las juntas municipales para ver nosotros qué podríamos tomar como acciones en los casos donde se han dado algunos incidentes. Es de agradecer enormemente el trabajo que hicieron las juntas receptoras de votos. No tienen idea de las circunstancias que se dieron a nivel de la República, dado que la gente lo que quería eran resultados. Entonces estaremos nosotros trasladando oportunamente toda esta información a la ciudadanía. Heidi Pineda, Liberal GT. Buenos días, magistrados. Con la consulta es, a partir de esta conferencia de prensa y de los datos que están dando, los partidos que han pasado a segunda vuelta, ¿ya pueden iniciar una nueva campaña para la segunda vuelta o cuándo pueden arrancar esa campaña? Y una segunda pregunta es en el caso de Chinautla, por ejemplo, uno de los municipios donde quemaron papeletas después de haber tenido los resultados, ¿cómo van a trabajar el tema de las impugnaciones o cómo, si tienen un resguardo de esas papeletas que fueron quemadas? Gracias. Sí. Un momentito, la magistrada Blanca Alfaro le va a dar respuesta. Buenos días, muchas gracias y un aplauso desde aquí a nuestros amigos y hermanos periodistas. Gracias. Hemos visto cómo trabajaron anoche y cómo lo hicieron para que nuestros hermanos guatemaltecos tuvieran la noticia de primera mano y vimos la armonía entre ustedes y muchas gracias por ese trabajo y a todos nuestros colaboradores y, como decía, mis compañeros magistrados, a las juntas, desde receptoras de votos, a las juntas municipales, departamentales, al voluntariado cívico, a los partidos políticos que también vimos muestra de una madurez política en la mayoría de los casos y también a los dos binomios que ahora están ya pues de alguna manera no todavía certificado, porque recordémonos que en cuanto a la pregunta, el Pleno de Magistrados va a certificar, esto es una tendencia o datos preliminares como se tiene establecido. Tenemos 8 días para poder hacer el acuerdo donde se van a legalizar y legitimar los datos correspondientes que se han emitido y tenemos también en estos momentos, hasta las 11 de la mañana hoy había previsto que las organizaciones políticas en los municipios acudieran a las juntas departamentales para hacer sus impugnaciones correspondientes. Las juntas tienen alrededor de 5 días para que puedan ellos resolverlas y si hay inconformidades ellos pueden ya trasladar sus impugnaciones al Pleno de Magistrados para que nosotros podamos conocerlos o en algún caso recordemos que también pueden judicializar de no estar conforme con los resultados correspondientes. Así que felicitaciones también a los dos binomios que en estos momentos pues están encabezando los resultados preliminares y a todos los que han obtenido estos resultados preliminares en cuanto a nominaciones de cargos públicos, también nuestro respeto, nuestro agradecimiento y a la población con ese 60% que ha acudido a las urnas, muchas gracias por decirle a nuestro país, aquí estamos. Gracias, presidente. Javier Ramírez. Solo, perdón, quedó pendiente la pregunta de cuándo podrían iniciar campaña los binomios que pasarían a segunda vuelta. Es muy prematuro, la verdad esa información que nos está preguntando es muy prematura, en su momento le haremos saber. Javier Ramírez de Comunicar Noticias Guatemala. Sí, muy buenos días. A pesar de que hubieron campañas que promovían y fomentaban el voto nulo, el día de ayer alrededor de 5.499.963 personas acudieron a emitir su voto responsablemente y el voto nulo se refleja en un 17%. El mensaje que usted le enviaría a esos 5.499.963 personas que acudieron a votar.
El mensaje para las personas, para los ciudadanos que acudieron a votar, es un mensaje positivo de agradecimiento, de reconocimiento, porque pese a todas las campañas negativas de desinformación y campañas que pretendían desestimular la participación, hay un número importante de personas que acudieron a votar. En mi caso, cuando me tocó ir a votar, y en el caso de muchos de nosotros, habían filas de personas votando con entusiasmo, las personas que los atendían también, y entonces se cumplió el cometido. Como dije antes, lamentablemente a veces es una medición cuantitativa la que hacemos, pero tanto como en el extranjero como en esto es muy valioso lo cualitativo. Las personas decidieron acudir a las urnas. Estoy segura que ese 59.99 por el porcentaje que falta va a rebasar el 60%, y es un número aceptable en este momento. Es un número que habla muy bien de que los guatemaltecos decidieron participar, votar, ejercer ese derecho. Es un derecho que tenemos todos los hombres libres y lo ejercimos. Así que el balance en ese sentido es muy positivo, de reconocimiento y de agradecimiento a todos los ciudadanos que así decidieron hacerlo. Continuamos ahora con Ángel de Nuevo Mundo. Buenos días, magistrados. Mi pregunta es una sobre el tema de los candidatos a la alcaldía de la ciudad. Se tiene un pequeño margen en torno a los votos de lo que es el partido Creo y también en la coalición Valor Unionista. ¿Cuándo se podría realizar oficializar quién es el que estaría ganando en este caso? Y también si ellos les han pedido alguna clase de impugnación. En el tema que usted pregunta, que está muy cercano entre una candidatura y la otra, la alcaldía metropolitana, efectivamente el cuándo, yo sé que todos tenemos ansias de saber cuándo se termina de definir, pero aún tenemos que concluir con las audiencias de revisión de escrutinios, también con las impugnaciones que hubieron. Mientras todo esto no sea solventado previamente, no podemos hablar de que ya vamos a ir definiendo. En el tiempo que determina la ley tenemos que atender esas audiencias, bueno, no nosotros directamente, sino las juntas electorales, y una vez que esto sea evacuado, ya podremos ir acercándonos a las cifras finales, además de las actas, que aunque sean un 2%, que faltan por agregar, o las decisiones que tomemos al respecto. Entonces le agradezco su interés, porque también nosotros queremos saber. Yo creo que es un interés de todos, que está muy pegado esos resultados, pero tenemos que partir de lo primero. Hay audiencias que se tienen que evacuar, de impugnación de votos, y entonces no podemos todavía hablar de números completamente definitivos. Presidenta, en otro tema también, ¿cómo se calculó? ¿Se tiene ya un porcentaje de abstencionismo en las elecciones que se llevaron ayer, el domingo? ¿Tienen algún porcentaje? ¿Cuál fue el abstencionismo a comparación del padrón electoral que se tenía? Disculpe, ¿me podría hablar mejor sin micrófono? Acérquese, porque no sé qué está pasando con el sonido, pero no se entiende. Apenas la he entendido. Ahorita ya llegamos, está informándonos el magistrado Aguilera, participación ya llegamos al 60%. El abstencionismo al final tendríamos que verlo desde el punto de vista donde quitemos el porcentaje de voto nulo, y la diferencia sería el abstencionismo, porque también el voto nulo expresó un derecho de una manera distinta, pero lo expresó, y no significa que se abstuvieron de votar, sino que manifestaron su parecer desde otro punto de vista, y el porcentaje sería la diferencia entre el 60% y el 17% sumados,
La diferencia de eso sería el abstencionismo para esta ocasión. Los datos comparativos con otros eventos electorales todavía no hemos procedido al análisis correspondiente. Y finalmente tenemos a Eder Juárez de Epicentro. Buenos días, magistrados. Para consultar sobre el margen que existe en la capital, ya algunos partidos políticos hablan de alguna revisión. ¿Tienen ustedes conocimiento de la revisión de datos que se podría dar en la capital por el pequeño margen que existe entre un candidato y otro? Y la siguiente pregunta es que si por el margen que existe entre un partido y otro en la capital, ¿existirá alguna revisión o si ya tienen conocimiento de que los partidos políticos pedirán alguna revisión de esos votos, tomando en cuenta el margen que existe entre un candidato y otro, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es que si como pleno de magistrados, como ente colegiado, se van a pronunciar de los votos. Todavía sigue tendrá el pleno a bien pronunciarse como un ente colegiado. Muchas En el tema de la ciudad de Guatemala, existe al momento 934 votos impugnados. Considerando el nivel de digitación de actas y de conteo, hay una diferencia actual de 651 votos. Es decir, que tenemos que esperar las audiencias de revisión. No se puede declarar un ganador aún, porque los votos impugnados son mayores a la diferencia existente. Y el otro tema que mencionaba, yo creo que como pleno ya nos hemos manifestado en diferentes conferencias, a nivel individual, lo he dicho en varias ocasiones, todo lo manifestado es totalmente falso. Las personas que hacen estas aseveraciones tienen la vía de sus recursos legales correspondientes, y así lo desean, pueden presentar las denuncias del caso y con mucho gusto nosotros nos vamos a defender. Ayer yo creo que muchos de ustedes fueron testigos que en el público había muchísima gente que ha presentado diferentes denuncias y están aquí presentes legitimando el proceso electoral y agradeciendo los resultados. Eso desvirtúa cualquier tipo de denuncia y creo que a ustedes también les respalda el fundamento del derecho ante juicio, porque existen muchísimas denuncias espurias y totalmente, sin fundamento. Y creo que bueno, al final nosotros como funcionarios públicos nos toca los gajes del oficio, pero también en su momento tomamos las acciones legales que correspondan en contra de estas personas. Andrea Fuentes de TV Azteca. Gracias, magistrados, buenos días. Dos consultas. La primera, quisiera saber qué va a pasar en San Miguel Petapa, donde el candidato del partido dijo que iba a pedir que se repitieran las elecciones, ya que ellos no aparecen en la papeleta. No se escucha. Mi consulta, en San Miguel Petapa, el candidato de de alcaldía. Sí, en el caso de San Miguel Petapa, precisamente son de los casos que tienen que entrar a un análisis para cada situación y cada caso es diferente. Entonces no podemos estandarizarle los casos, que lo que ocurrió en X lugar es aplicable al otro. No se pueden estandarizar, las circunstancias son distintas. Y tomen en consideración
Hay varias audiencias de revisión de votos que fueron impugnados y todo eso hay que evacuarlo antes de poder llegar a tomar una decisión. Por lo tanto, a la segunda pregunta que usted hizo, ya pensar en campaña y otras cuestiones, todavía eso es impensable en este momento, aunque ya tengamos fecha, porque tenemos que terminar de ajustar los resultados preliminares y después los oficiales. Estamos hablando en este momento de resultados preliminares. Eso lo vamos a analizar. Sí, por supuesto. Para eso hay también un plazo en la ley y estamos a menos de 24 horas de que se cerró el evento electoral. No tenemos ni siquiera 24 horas y esos son temas que hay gente que hasta ahorita está durmiendo 1 hora después de más de 48 horas, con la que tenemos que hablar todos estos temas para hacer la estrategia para ello. Así que les agradecemos que tengan un poquito de paciencia, de comprensión y de empatía en cuanto a que lo vamos a hacer, pero necesitamos un poquito de tiempo. ¿Sí? Y finalmente, Henry Montenegro, si nos podemos acercar, por favor, para que se pueda escuchar bien la pregunta. Todos esos casos, vuelvo a decir, están en análisis. Hay casos como donde no hubieron elecciones, como San José del Golfo, por ejemplo, ese sí está muy claro, y hay otros casos que tienen que ser objeto de un análisis específico y todavía ni siquiera hemos llegado a las 24 horas de que esto se cerró para que procedamos a hacer análisis de información de caso por caso. Y es mucha la información que nos tienen que dar también las juntas. No es una decisión unilateral del tribunal. También tenemos que tener la voz de la situación de las propias juntas y los documentos que se hayan podido rescatar o no, etcétera. Entonces les volvemos a recalcar que necesitamos que tengan un poquito de paciencia, un poquito de comprensión. Los acontecimientos todos fueron distintos en distintas partes del país, y que con esa comprensión y empatía tengan la paciencia de esperar que les podamos comunicar las decisiones que se van a tomar. Concluimos la conferencia de prensa agradeciendo al Pleno de Magistrados y también a los medios de comunicación que nos han acompañado en estas jornadas, invitándolos a que estén pendientes de la próxima convocatoria y de igual manera agradeciendo a las personas que sintonizan esta transmisión. A nombre del Tribunal Supremo Electoral les deseamos muy buen día.